Tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 5. Este es el curso Gráfica Ambiental NRC 2660 y presentamos el proyecto parcial. Mi nombre es Ámbar Rugier. Mi nombre es Jennifer Aponte. Mi nombre es Melissa Díaz. Mi nombre es Génesis Gallardo. Mi nombre es Sonia Flores. Mi nombre es Estefania Espinosa Vargas. Y mi nombre es Cintia Muniz. A continuación voy a hablar sobre la investigación sobre la literatura peruana. La literatura peruana se refiere a las manifestaciones literarias producidas en el territorio de Perú. Dentro de este marco se incluye la literatura producida en formas artísticas orales de poesía amerindia, que está vinculada a cualquiera de las diversas etnias regionales existentes en la época de la conquista, como quechuas, aymaras o chancas, hasta la actualidad. Número 1. La literatura andina prehispánica. Vinculada con el imperio de los incas, tuvo manifestaciones en formas poéticas, en la lengua quechua o runacín, denominadas jarabis, que es la poesía lírica, y jailis, la poesía épica. Estas manifestaciones formaban parte del quehacer cotidiano, como funerales, fiestas, parrandas, nupcias, peleas, guerras, etc. Estaban enmarcadas en una ritualización expresada a través de la literatura. 2. Literatura colonial. Hace referencia al estado del territorio del Perú durante los siglos XVI al XIX. Es un contexto dividido en el conquistador español y el poblador indígena. Los primeros textos coloniales. Las crónicas serán el espacio en el que se desarrollarán las batallas ideológicas iniciales. Se buscará justificar la presencia española en América barbarizando al indígena. Se presentará una respuesta a estas afirmaciones representando a la población americana dentro de un discurso caballeresco y cuestionando la legítima presencia de España en América. La notoria influencia española signó el carácter dependiente de nuestra producción literaria. A pesar de ello, algunos autores contribuyeron a construir nuestra identidad nacional. Punto 3. Literatura de la emancipación. Esta literatura está teñida de la realidad política de la época, la causa de la revolución liberadora. La literatura de la emancipación es aquella que estimula, a través de la expresión escrita e intelectual, la lucha por la libertad. Tuvo sus inicios a mitad del siglo XVIII con la inserción de la literatura francesa, el neoclasicismo y la enciclopedia, lo que permitió el desarrollo de ideas liberadoras en Hispanoamérica, las cuales tuvieron influencias hasta las primeras décadas del siglo XIX. Punto número 4. Literatura de la República. Estas fueron manifestaciones y corrientes literarias producidas en el Perú independiente, es decir, 1891. Entre ellas destacan el costumbrismo, que fue la primera corriente de la literatura republicana del Perú. Luego sigue el romanticismo, el realismo, el naturalismo y el modernismo, el vanguardismo, entre otros. A continuación, leeré sobre la literatura del siglo XX. En el siglo XX empieza con la poesía de Vallejo y con los escritos de Mariátegui. Se vivirá la ilusión revolucionaria política y poética y la violencia real y el Perú, que participará del boom literario de América Latina. Seguiré con la generación del 50. La generación del 50 estuvo formada por un grupo de escritores que realizaban importantes reformas con respecto a las corrientes anteriores. Seguiré con la generación del 60. La década del 60 surge como una nueva narrativa hispanoamericana, siendo el escritor Mario Vargas Llosa el primero en situarse dentro de este contexto. La década del 80 significó para el Perú un periodo difícil y traumático producto de la crisis económica, la corrupción política y la violencia terrorista. En la década de los 90, la juventud ingresó en una etapa de confusión agravada por la caída del sistema socialista y lo que Francis Fukuyama llamaría el fin de la historia. Bien, ahora voy a continuar con la problemática 1. Sustento de la problemática. El interés por la lectura ha ido decayendo a través de los años. Y esto se debe a diferentes razones, ya sea la falta de interés, el desconocimiento por los temas que podríamos encontrar en los libros o la falta de motivación. La motivación depende de las necesidades, actitudes e intereses que tenga el individuo, así como la complejidad del trabajo, y en este caso se trataría del tema del libro. Si al lector no le interesa el libro, le podría parecer complejo. Asimismo, la motivación depende del nivel de exigencia, por ejemplo, si es un tema que domina o no. Y finalmente, influyen las características del ambiente en el que se encuentre. En este caso estamos hablando del clima, convivencia, es decir, las personas de su entorno, y por supuesto su contexto. Además, la falta de motivación e interés muchas veces se debe a que en el colegio nos exigían leer un libro, memorizarlo y memorizar nombres de autores, así como también horas por la nota. Es por eso que la metodología de enseñanza en los colegios no despierta la curiosidad ni atracción por la lectura. Por el contrario, se asocia al aburrimiento u obligación.
La problemática hemos considerado que la vamos a denominar como carencia de formas de difusión de la literatura. El objetivo 1 sería que buscamos generar que los jóvenes descubran cuál es el tema o género literario de su interés. Y lo que queremos lograr a través de lo queremos lograr a través de la exploración de sus sentidos en nuestros túneles dinámicos. Estos van a contener diferentes géneros literarios. De esta manera, buscamos lograr que las personas se involucren y se evidencie qué temas o géneros de la literatura van más afín con sus gustos. Asimismo, planteamos que a través de las imágenes y otros elementos, estos generan recordación en el usuario. Gracias. A continuación, compartiré el concepto 1. Pensamos plantear túneles con cada género literario. Con este caso sería romántico, histórico, aventurero, policial, fantástico. Los túneles tendrán plasmados en sus paredes escrituras en español, quechua y braille. Poemas, frases, pensamientos, imágenes y juegos que expresen amor, tristeza, misterio y frustración de diversos autores, dependiendo de la temática. Al finalizar cada túnel habrá grandes paneles y tubos donde escucharán recitales y videos donde salgan diversas imágenes, mostrando ese mismo sentimiento, y terminando el recorrido pediremos al visitante que escriba en las paredes, en los paneles, sus recuerdos presentes o pasados, en forma rítmica, invitando al usuario a involucrarse con esa emoción. Comparto el mood board de lo que hemos analizado, y el siguiente punto hablará mi compañera. Como segundo objetivo para esta problemática tenemos promover una nueva metodología de forma proactiva para trabajar la literatura a través de un escape room literario en un espacio de lectura, ya sea una biblioteca o un estudio. De esta forma podemos acercar la literatura al público en general, pero de una forma lúdica, ya que esto impulsaría la visibilización y también la fomentación del gusto por este arte. Así, a través del juego podremos agregar ese elemento motivador que hemos identificado que falta y también agregar una parte fundamental de la vida que es el juego para poder desarrollarse de mejor manera. Por ello, el potencial educativo del juego genera que la persona tenga interés, se involucre y profundice en el tema. Para ello presentamos esta propuesta como segundo concepto, que es crear un espacio en el que se pueda desarrollar un escape room o también conocido como un juego de escapismo. Este ambiente será visitado por grupos de personas quienes ingresarán a un cuarto decorado como biblioteca estudio, como ya se ha mencionado, y no podrán salir de aquí hasta cumplir con una misión asignada. Para que esto se concretice y logren salir de la sala, tendrán que resolver diversos retos que se resolverán, en un tiempo determinado. Estos cuartos tendrán una temática, ¿sí? Ya sea de un libro, de un autor o quizá de un movimiento literario. Así, de esta forma, por medio de acertijos, de adivinanzas, rompecabezas y otros enigmas, los usuarios de modo cooperativo pues trabajarán en equipos, conocerán acerca del tema y así retendrán también la información brindada a través del juego. Y por último, tenemos el segundo moodboard, donde hemos recolectado algunas imágenes de lo que ideamos será este cuarto de escape, cómo estará la decoración, dónde estarán ubicados y algunos elementos que deseamos agregar. Gracias. Problemática 2. El sustento de esta problemática viene a ser que en la década de los 80 significó para el Perú un periodo difícil y traumático, producto de la crisis económica, la corrupción política y la violencia terrorista. En este sentido, la literatura sufrió un gran silencio a nivel creativo y editorial. La mayoría de los escritores de esta década no pudieron publicar sus obras narrativas y las grandes y pequeñas editoriales no arriesgaron su presupuesto para las escasas propuestas que surgieron. Actualmente muchos jóvenes no conocen sobre todo lo que abarcó el terrorismo, desconocen todo lo relacionado al tema, y las escuelas actualmente enseñan un tema muy escaso. Nuestra problemática se llama El pueblo silenciado en los 80. El primer objetivo. Nuestro objetivo es lograr que los usuarios conozcan todo el caos por lo que pasaron nuestros familiares en estos años y tomen conciencia de la importancia de elegir un presidente. Lo lograremos de manera didáctica, donde tendrán que pasar por muchos espacios donde descubrirán diferentes maneras de aprender, conocer y descubrir esa época. También buscamos inculcar a los jóvenes que recomienden este espacio para aprender, ya que nuestro espacio es bastante atractivo y no solo nos limitamos a hacer algo aburrido y poco didáctico. Nuestro concepto 1 viene a ser que en este espacio queremos representar una sala con el aspecto físico de esos años, todo destruido por el terrorismo, incluso un suelo donde podrán sacarse los zapatos y puedan caminar por las mismas rutas que pasaron nuestros familiares y conectarse en esa época y tener conciencia de todo lo malo que sucedió. También tendremos paneles parados compuestos por luces blancas. Dentro de esas luces se hará tipo un congelamiento de las escenas de la época, como personas haciendo largas filas para buscar alimentos, otro donde el terrorismo atacaba al Perú, etc. Todo estará conformado en un tema de laberintos. También tendremos una sala
con un corto donde las personas que no puedan ver escuchen mediante un audio, podamos contarle la historia en esos años. Ese espacio contará con sonidos especiales. Tendremos también un espacio donde los visitantes puedan escribir alguna sugerencia o frase después de todo el recorrido que hubiera dado a las personas en esa época, ya que todos somos parientes o familiares en esos años. Otro concepto que tendrá será un juego donde mediante una pared de bloques los usuarios puedan descubrir los temas más resaltantes de la exposición y tengan que memorizar. Y luego utilizar esas palabras, en realidad todo será un reto para los usuarios. Así motivaremos a los usuarios a poder darles la importancia a nuestra problemática. Por último, cerraremos nuestra exposición con un juego de pupiletras, grande, en toda una sala. El reto será que tendrán que buscar las palabras claves que nosotros hemos tratado de explicarles en toda la exposición. Y este es el modware donde podemos observar lo que queremos nosotros representar, ¿no? Acá hay varios ejemplos donde nos vamos a basar como base. Como segundo objetivo es lograr que los usuarios, con todo lo visto y lo explicado en los anteriores bloques, puedan explotar su creatividad en la escritura, donde ellos van a tener que explorar en todos los géneros literarios y ver cuál más les guste y relacionarlo con la historia del terrorismo. Con esto vamos a incentivarlos a escribir sobre el terrorismo y que ellos también puedan descubrir su talento por la escritura. Buscamos que todas las voces que no fueron escuchadas en esos años ahora se perciban mediante nuevos textos y nuevas generaciones de escritores. Nuestro concepto, el segundo concepto, es crear un espacio en donde los usuarios con todo lo aprendido harán uso de su creatividad. En este espacio ellos podrán escribir su propio libro sobre el terrorismo en el Perú, guiados de profesionales. Este libro, como se dijo, es del género literario que a ellos más les guste, ya sea romance, misterio, ficción, etc. El espacio va a estar constituido por 3 sectores, los cuales van a ser indaga, desarrolla e interactúa. El sector indaga va a ser un sector que va a tener computadoras, va a tener un stand de libros. Este stand va a ser alusivo a la crisis que pasó el Perú con el terrorismo. Y todo esto va a permitir que el usuario se enriquezca de más conocimientos sobre el terrorismo para poder escribir su libro. El sector desarrolla será un espacio con mesas y sillas en forma de cubículos abiertos, ya sea personalmente o en grupo. También se contará con tablets. Estas dos opciones, que son las mesas con sillas y tablets, va a permitir que el usuario decida si su libro va a ser puro texto o va a contener ilustraciones. También habrán computadoras que serán usadas para ir escribiendo sus avances con correcciones. También habrán lockers donde ellos van a poder guardar sus borradores o cosas personales. Y van a estar presentes los profesionales que van a ayudar a explotar más las ideas de estos usuarios y van a corregir si es que hay algo que corregir. Y el último sector, que es interactúa, va a ser, como dice su nombre, interactuar con otros usuarios que están escribiendo el libro. Este sector va a estar dividido por 2 zonas. En uno todos podrán compartir sus escritos y en la segunda serán como cubículos personales, donde en grupo de manera personal estarán con el profesional y tendrán pantallas interactivas donde pueden ir escuchando las correcciones, intercambiar ideas, dar sugerencias e inspirarse. Además, este sector va a tener una zona de catering para que puedan relajarse y charlar. Tenemos el mood board, donde se puede ver qué cosas se implementarían en este concepto, los cuales son las tablets, las zonas de cubículos y todo lo demás. Gracias.